Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana y ya está con nosotros sentado en el estudio el director del Diario Financiero, el director del DF y el DF+, el DF, bueno, de todo. Está de patio hoy día. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Es como de patio Juan este Manuel. momento que acabo de Juan vivir. Manuel. Porque le habíamos dicho que le íbamos a dar, por supuesto, más tiempo, porque el tema es extenso. Y estaba haciendo hora en el patio. ¿Para hablar de qué? De Grupo Patio. Justamente, el Grupo Patio y todo lo que ha pasado en torno a este caso que la semana pasada nos tuvo pegados a la televisión. Que es la tercera pata relevante que del la tercera caso pata, audio. la tercera pata del caso audio y es natural que surja la duda en torno luego de la formalización de la semana pasada del caso audios que se prolongó por varios días y que terminó con sus principales imputados, Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, en prisión preventiva. Lo natural entonces es preguntarse qué es lo que viene hacia adelante, y las luces respecto de qué es lo que viene hacia adelante la dieron también los fiscales durante la audiencia, en varias luces que fueron entregando bastante claras respecto de qué es lo que viene, y también en entrevistas que dieron el fin de semana los dos fiscales a cargo, Lorena Parra y Miguel Ángel Orellana, que junto a Felipe Sepúlveda fueron los tres fiscales a cargo, dieron entrevistas en la tercera y también dieron una en DF+, en donde Lorena Parra lo describe de una manera que me gustó, porque es como muy clarificadora respecto de cómo uno puede ver este caso como una especie de serie de televisión, digamos. Claro, por lo menos con 3 capítulos. Y que tiene mucho de eso, digamos, y con spin-off, además, que también se pueden ir armando. Ella dice textualmente: la primera parte de la historia es Factop, la segunda parte es audio, la tercera parte es Jalaf, ¿ya? Que un poco da cuenta de lo que viene hacia adelante. Pero la verdad es que el nombre de los Jalaf, que es justamente la parte que debiera venir hacia adelante, se mencionan desde el principio de esta historia, desde la primera parte, pero probablemente nunca por un orden en la investigación, que es lo que explican los fiscales, nunca se ha entrado en ese aspecto hasta ahora, cuando debiera venir esta parte de la investigación. Ellos dicen, la investigación, o sea, esta historia tiene 3 partes. La primera es Factop. Quizá uno podría hablar de que antes de Factop hay una precuela, ¿ya? Claro. Que es el caso STF Capital, que es donde parte todo, ¿cierto? Una corredora de Que bolsa. radicado en la CMF. Digamos. Claro, que es una corredora de bolsa en la que en mayo del año pasado la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, abrió una investigación o un proceso sancionatorio, se llama, respecto de la forma en cómo funcionaba STF Capital, corredora que era propiedad de Ariel y Daniel Sauer y de Rodrigo Toppelberg, ¿ya? Finalmente, en agosto, la CMF sanciona a STF con la mayor sanción que se puede aplicar. Básicamente canceló su registro, o sea, su aparición en el registro de valores. O sea, no puede seguir operando, además de una multa, y los acusó de distintas cosas. Entrega de información falsa al mercado, realizar operaciones ficticias, no cumplir con índice de cobertura. Estoy mencionando solamente algunos de las cosas que se le acusó Le a cayó STF, todo el peso de la CMF en ese Ahora, momento. ¿por qué menciono este primer caso? Porque este primer caso es el que permitió que pusiéramos los ojos en otra empresa que era propiedad de estas mismas personas, de los hermanos Sauer y de Rodrigo Toppelberg, que fue el factoring Factop, que sí es la primera parte de esta historia, y de hecho el primero en involucrar a Factop fue el propio Toppelberg, ¿ya? El propio Toppelberg, cuando se enemista con sus anteriores amigos y sus socios, primero presenta una querella el 31 de julio por el rol de los Sauer, o sea, contra los Sauer, por su rol en STF Capital. Eso el 31 de julio. Poquitos días después, el 4 de agosto, amplía esa querella respecto del rol en Factop y involucra a Factop en esta causa. Él dice: Factop tiene, además de ser un factoring y tener clientes de factoring, es una empresa que capta inversionistas. Es decir, se acercan inversionistas y dicen: yo quiero meter plata como inversor en Factop, y Factop le ofrece una rentabilidad de vuelta. Y esos inversionistas, dice Toppelberg, me están llamando diciéndome que ya no les están pagando esa rentabilidad, ¿ya? Y ahí él denuncia una forma ilícita de operar a través de facturas, y ahí él menciona, quizás por primera vez
que los principales favorecidos de este financiamiento ilegal del que habla en esa primera querella son Álvaro y Antonio Jalaf. O sea, él ya ahí es cuando él ya menciona eso el 4 de agosto Claro. del año pasado. Ese es el comienzo del caso Factop, que lo van a seguir montones de querellas, entre ellas del propio Servicio de Impuestos Internos, que acusa más de 9.000 facturas falsas con las que operaba Factop, y también de mucha gente que está defraudada, fondos de inversión, como un fondo inglés, que fue uno de los primeros, que también se dice que, dicen ellos, fueron defraudados porque se les vendieron un montón de facturas falsas. Esa es la primera parte de la historia y donde ya aparecen mencionados los Jalaf como los principales beneficiarios. Luego viene el caso audio, o sea, porque esto fue en agosto. En noviembre conocimos el audio. Increíble, ya llevamos casi un año. Audio que había sido grabado en junio. Claro, audio que había sido grabado en junio. Es importante ir poniéndose en los tiempos, porque fue grabado en pleno caso STF y cuando todavía no partía el caso Factop, pero ellos sí lo sabían. Entonces, en ese audio lo que escuchamos, bueno, lo hemos escuchado todos, ¿cierto? Leonardo Villalobos, Luis Hermosilla, Daniel Sauer, hablando respecto de la defensa la estrategia de defensa de Daniel Sauer en estos dos casos, en el caso STF y en el caso Factop, cómo lo van a hacer para defenderse. Y bueno, y escuchamos las descaradas intervenciones respecto de posibles coimas que se van a pagar y las fórmulas que se van a utilizar. De nuevo, en ese audio también aparece muchas veces mencionado los hermanos Jalaf, ¿ya? Y se habla de facturas que se les entregaban para financiar. Claro, ahí se habla de este concepto que ahí se acuñó, que se llaman las facturas favor. ¿Ya? Que de hecho Luis Hermosilla le pregunta en el audio a Daniel Sauer, ¿qué son las facturas favor? Y él explica, claro, son facturas que se hacen respecto de servicios que no se prestan, ¿ya? Son facturas ficticias, digamos, que tienen como objetivo entregar liquidez, entregar financiamiento a distintas personas. En particular, dice, a los hermanos Jalaf son de los más beneficiados con ese caso. Ahí nació, a partir de eso, nació el caso Audios, que queda a cargo de otros fiscales, de Felipe Sepúlveda, Lorena Parra, Miguel Ángel Orellana, y los dos casos empiezan a avanzar en paralelo. El caso Factop queda a cargo de Juan Pablo Araya, otro fiscal, y se desarrollan las formalizaciones en paralelo. Primero la del caso Factop, que tiene a los hermanos Sauer, y a Topelberg lo tenía en prisión preventiva hasta el viernes que salió, y por el otro lado el caso Audios, que vivió la formalización la semana pasada. ¿Qué es lo que debiera pasar hacia adelante? Lo primero, que uno conversa con distintas personas del entorno de la fiscalía o del entorno del caso. Es que lo más lógico primero es que estos casos se fusionen o converjan o se unan, porque la verdad es que están íntimamente relacionados. Así como dice la fiscal, Factop es la primera parte de la historia, Audios es la segunda parte de la historia. Lo lógico es que aquí las investigaciones terminan convergiendo dependiendo de los tiempos que se van dando en la investigación. Ahora, pero vamos a tener también acá probablemente un desfile de nombre y de personas eventualmente testificando o incluso eventualmente en calidad imputada de un mundo distinto que se va a incorporar. Aquí expliquemos un poquito cuál era el negocio de los Jalaf y dónde pueden comenzar, porque ahí están las revelaciones ahora también respecto de gestiones a nivel del Ministerio de Vivienda para conseguir terreno para un proyecto inmobiliario, por ejemplo. O sea, va más allá de la factura falsa solamente, ¿verdad? Sino también escala hacia allá y escala a la moneda de entonces. Y eso es probablemente lo que el foco de la investigación que van a tener que iniciar ahora los fiscales, porque de hecho en la audiencia se habla mucho también de los Jalaf. El propio fiscal Orellana habla de que la estructura que albergó un plan criminal entre los señores Jalaf y los señores Sauer y Rodrigo Topelberg. O sea, lo involucra en el mismo nivel a las personas, pero sin ser formalizado. De hecho, los señores Jalaf todavía ni siquiera han sido citados a declarar. Ahora, ¿quiénes son estas personas, digamos? ¿Por qué son tan importantes? Los Jalaf es una familia empresaria cuyo padre, Sergio Jalaf, partió con este negocio junto con su hijo Álvaro, que fue el que lideró, que se llama Patio. Es una compañía de desarrollo de activos inmobiliarios. Ellos nacieron a inicios de los años 2000 con un strip center en Tobalaba. Ese fue su primer negocio y de ahí fueron creciendo y hoy tienen activos en el sector oficina, industrial, residencial, comercial en distintos países de Latinoamérica. O sea, son un grupo que fue súper exitoso en su desarrollo como desarrolladores de activos inmobiliarios.
Con el tiempo, de hecho, fueron incorporando socios súper potentes y súper prestigiosos, digamos, en el mundo empresarial. Las hermanas Luxich, Paola y Gabriela, entraron a la propiedad. También Eduardo Elber, que es un empresario también muy conocido, entraron a la propiedad del Grupo Patio, pero siempre los Jalaf se mantuvieron como accionistas, y de hecho Álvaro como el gerente general y líder, digamos, de esta organización, que mostraba un importante crecimiento. Álvaro Jalaf deja la gerencia general, creo que fue como en septiembre o octubre del año pasado. Es decir, antes de que se conociera el audio, pero ya conociéndose lo que estaba pasando en Factop. Ya después del audio empieza una presión muy fuerte porque venda su participación y salga de la propiedad, ¿ya? Y se inicia una negociación muy fuerte, y de hecho en marzo o abril de este año finalmente la familia Jalaf termina saliendo de la propiedad y ingresa otro empresario también destacado, que se llama Guillermo Harding, que fue el ex dueño de las farmacias Cruz Verde, que entra a la propiedad, y con eso la familia Jalaf sale totalmente de Grupo Patio. Patio está tomando distintas medidas para desligarse totalmente. De hecho, nombró nuevo gerente general, que es un ex gerente de la industria de las AFP, Jaime Munita, también muy destacado. O sea, y ya se han anunciado que van a salir otros ejecutivos de la era de Jalaf, y que fueron muy importantes en el desarrollo de la compañía durante Jalaf. O sea, se están tomando una serie de medidas, más aún después de la declaración de un testigo. Eso, del Hugo Bravo del caso Patio. Podríamos llamarlo Hugo Bravo. Recuerden ustedes, Hugo Bravo era el estrecho colaborador de Delano en su momento, claro, en el caso Penta, y que fue el que destapó varias de las ollas que se destaparon en su momento. Claro, este caso lo interesante que tiene es que siempre te va sorprendiendo, digamos, con nuevas cosas, porque esta declaración ocurrió en agosto del año pasado. Se trata de un funcionario de Patio que trabajó con ellos desde el año 2006, ¿ya? Desde el año 2006, y que renunció hace poco tiempo, y que el 8 de agosto se acercó a la Fiscalía a declarar, ¿ya? Y entregó mucha información respecto de cómo funcionaban los Jalaf y cómo funcionaban a través justamente de estas facturas falsas. Él habla de que Antonio Jalaf, que es probablemente el que se vio más complicado en su situación de deuda, ya en 2018 los bancos comenzaron a restringir sus líneas de crédito. En 2018, o sea, estamos hablando hace varios años atrás. Y entonces se comienzan a emitir facturas a Factop sin tener respaldo de servicios o ventas. Ya en esos años, él habla de que en 2018 esto comienza. La mecánica y las sugerencias de las opciones vino directamente de Daniel Sauer, que era el que les recomendaba cómo aplicar esto, y aplicaba la operatoria, y se coordinaba directamente entre Jalaf y Sauer para ver cómo se emitían facturas, y después de esa gestión los fondos eran entregados a las sociedades. O sea, se usaban facturas para levantar fondos para pagar deudas anteriores. Tal cual. De facturas emitidas antes, en el fondo. Pero como una especie de bicicleta, claro, porque lo dice el propio Medina. Se usaron muchas facturas, porque con ellas se levantaban fondos para pagar la deuda de las emisiones anteriores. Es decir, era un ciclo que al vencer la factura emitida, se emitía otra para pagar la anterior. O sea, es quizás la forma más clara la que nos explica aquí Medina de cómo operaba esta maquinita, digamos, que conseguía financiamiento para Antonio Jalaf. Sumado a eso, José Tomás, solamente para mencionarlo, está lo que publica CIPER ayer respecto también del caso Patio, y que relaciona y que hace el vínculo o el nexo que habría hecho Juan Pablo Hermosilla con Vivienda para apurar... Luis Hermosilla, para apurar los permisos que se podrían haber demorado 3 años y los se sacaron en meses, digamos, ¿verdad? Para la construcción de un proyecto inmobiliario en Lampa. Claro, la relación de... Y ahí salpica al ministro de Vivienda y de vuelta mete a Andrés Chadwick, etcétera, etcétera. La relación de Luis Hermosilla con los Jalaf es histórica. De hecho, es de don Nureldín Hermosilla, padre de Luis Hermosilla, con los Jalaf. Es mucho más que un abogado, o era, digamos, era una especie de consejero, digamos, para ellos, y por lo tanto, y eso se queda demostrado en los chats, no solamente en los que mencionabas tú. También publicó otro CIPER respecto de la relación que había entre Luis Hermosilla y Álvaro Jalaf, y cómo conversaban, y cómo se organizaban, digamos, y que da cuenta de una relación muy estrecha entre las partes. Ahora la Fiscalía tendrá que ir viendo cuáles de esas
revisten características de delito y cuáles son conversaciones privadas que pueda tener cualquier persona. De hecho, los mismos fiscales respecto del aspecto de Andrés Chadwick lo dicen en las entrevistas. Hasta el momento, si tuviéramos que citarlo a declarar, lo tendríamos que citar a declarar como testigo. Claro. Dicen respecto de Andrés Chadwick, porque no se ve que haya un involucramiento directo de él en conseguir los recursos, que es lo que sí hizo Luis Hermosilla. Que esto es lo que abre, sin embargo, una ventana un poco complicada, ¿no? Porque José Tomás Coni, yo ayer anoche entrevisté al diputado Daniel Manucheri, que es uno de los creyentes, no solamente el presidente de la Comisión Investigadora del caso Audio, sino que es creyente en este caso, y por lo tanto le está pidiendo también acceder a las conversaciones vía WhatsApp, y él tiene una mirada política respecto de que dice que básicamente Andrés Chadwick está en el epicentro, ¿no?, de toda esta red del entramado de Luis Hermosilla, y a pesar de que él hacía el contrapunto de que no ha sido citado ni siquiera a declarar en calidad de testigo Andrés Chadwick hasta ahora, él tiene la idea de que esta es una investigación que recién está comenzando y que probablemente incluso no lo dice de esa manera, pero da a entender que podría incluso llegar a ser formalizado. Si el tema es que cuando acceda, si es que finalmente la justicia se lo permite, a las conversaciones de WhatsApp, lo que le va a entregar el Ministerio Público a uno de los creyentes es todas las conversaciones por WhatsApp, un pedazo de las conversaciones por WhatsApp, o no le va a entregar nada. Eso es lo que está por verse y lo que probablemente tiene nervioso a mucha gente. Es lo que decía ayer el consejero del Consejo de Defensa del Estado, el consejero Martorell acá, decía que aquí... Que es el presidente, además, del Tribunal Penal, digamos. Claro, de la Comisión Penal. De la Comisión Penal. Que la justicia es la que va a tener que acotar esto. Claro. Y que la petición de Manucheri va a ser la oportunidad para que la justicia diga no, esto sí, esto no o nada. Al menos el que sí lo va a tener a partir de mañana es Juan Pablo Hermosilla, el abogado a quien a través de una audiencia se le van a entregar los registros de las conversaciones telefónicas y por lo tanto, y quien ha dicho además, lo dijo aquí en esta radio, va a ir mostrando o tiene la idea respecto de ir mostrando algunas cosas probablemente. Fijó un criterio ayer dijo, todo lo que no sean conversaciones que impliquen el trato profesional, abogado-cliente, o cuestiones familiares, fotos de los hijos, de los nietos, todo el resto debería ser publicable. Si lo va a publicar todo o no, ahora yo creo que a él también le queda ahora un desafío bien grande. Te voy a decir, ¿por qué? Porque si publica teóricamente todo lo que no sean conversaciones por trato profesional, o sea, la de Crispi no la vamos a conocer porque entra en el secreto profesional. Claro, por ejemplo esa. O las cuestiones familiares. Pero él teóricamente dice que publicó todo. Y luego se filtra desde el Ministerio Público, donde sea, una conversación que no corresponde a ninguna de las dos que quedaron fuera. Significa que él también hizo cherry picking. Él quedó ahora con un desafío de marca mayor. Claro, porque lo que se ha escuchado, digamos, que es lo que uno debiera encontrar ahí, es conversación con jueces, con ministros, con Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, con Poder Judicial también. Algunas de las cuales ya hemos conocido, sí, ya se sabe que tuvo conversaciones con con un ministro de la Corte de Apelaciones, bueno, con un ministro de la Corte Suprema, antes de que fuera ministro de la Corte Suprema, también, lo que también puede empezar a desatar distintas inhabilidades cuando este caso se empiece a ver en distintas cortes. Juan Pablo Hermosilla probablemente va a apelar en los próximos días a la decisión de la... Mañana. O ya ingresaron los recursos, entiendo. Claro, para apelar a la prisión preventiva. Eso lo tiene que ver la Corte de Apelaciones. Entonces, los ministros que probablemente alguno de ellos habrá tenido contacto con él, probablemente va a tener que inhabilitarse y se va a empezar a generar esa situación de ruido. Entonces, ahí también hay otra lista que probablemente se va a empezar a abrir respecto de los distintos diálogos que vayan surgiendo. Entonces, tenemos lo que ocurra, lo que vaya ocurriendo con los Jalaf y también lo que vaya ocurriendo con los audios. Una idea de lo que viene con los Jalaf lo dicen los propios fiscales en la entrevista en DSF+, en donde se les pregunta por qué se les menciona tanto y no se les ha formalizado, ni siquiera se les ha citado a declarar. Ellos dicen que esto tiene que ver con los tiempos de la investigación y con el hecho de que acá se estaba tratando de mostrar solamente los delitos que se le están persiguiendo contra Hermosilla y Leonarda Villalobos. Y ahí entonces ellos dice, la concentración de los esfuerzos de investigación estaba ahí, en mencionar explícitamente la conexión con la familia Jalaf fue una exigencia para comprender esos delitos. Era imposible explicar el delito de lavado de activos, dice, sin hacer explícita mención al destino de los fondos y la participación de la familia Jalaf. Eso te da un poco la idea de probablemente por dónde va a ir la investigación y hacia dónde van a ir probablemente los delitos a los que se les va
o al menos investigar respecto de los caminos que siga esta historia y a ver si tiene un cuarto capítulo o un quinto capítulo. José Tomás Santamaría, director del DF, esta mañana con nosotros. José Tomás, hasta el viernes. Muchas gracias, nos vemos el Gracias, viernes. Abrazo. Chao.